Prólogo. Issei y Rito traicionados. Gracias por el apoyo. Sé que no subí nada estos días, así que os traigo una nueva teoría. Las demás las seguiremos dentro de poco, así que atentos al canal. Se vienen cositas X de esta teoría. Es un especial por mi cumpleaños, así que por eso no subí. Sin más relleno, que empieza. Los personajes no son míos, así que todos los derechos a sus respectivos autores. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta de un pelicastaño atado en el tártaro, pero no estaba solo, estaba junto a un pelinaranja, pero el pelinaranja estaba con la cabeza baja, con un montón de heridas muy serias, con cortes muy profundos, y sin el ojo derecho y con un montón de puñaladas, y sin el brazo izquierdo. Y el pelicastaño no estaba mejor, le habían arrancado el brazo izquierdo, donde se alojaba el guantelete del dragón emperador rojo, o mejor dicho, emperatriz. Era mujer, se lo confesó, pero a los dos chicos se los podía ver con una mirada sin brillo, porque dirán algunos, pues retrocedamos unos 3 años atrás. Puff, Issei, que bien, la brigada del caos ya ha caído. Ahora la gente del mundo humano ya se había dado cuenta de la existencia de lo sobrenatural. La gente que conocía a Issei no lo podían creer, que la supuesta bestia pervertida era uno de los héroes que ganaron a la Triexa. Si es mujer, la gente se quedó muda al ver esto, y cuando Issei le consiguió ganar según la regla de los dragones, eso la afectó. Las otras dos diosas dragonas también, por lo valiente que había sido, pero todo había cambiado. Puff yo Issei cada vez más veía como todos se alejaban de él. Issei lo vio con mucho dolor, que literalmente todo el planeta lo miraban mal, pero en eso no acaba la cosa. También vio como a un chico que considera un hermano le hacían lo mismo, pero él no era tan fuerte como él era. Rito, Yuki, Rito, ellos se intentaban apoyar, pero siempre terminaban llorando sin consuelo. Ellos habían caído en una profunda depresión. Dry también le había dejado de hablar. Nota: Rito tiene las habilidades de Gojo Satoru para que no sea tan inútil. XD. Fin de nota. Rito había sido uno de los héroes que consiguieron ganar a la brigada del caos. Rito vio con mucho dolor como todo el mundo lo miraban con desprecio y con asco. Eso a él le afectó mucho, pero también vio como a Issei le hacían lo mismo. Ellos se intentaban animar, pero habían caído depresión por el injustificado abandono. Un día no pudieron más y intentaron suicidarse, pero en ese momento entraron soldados de clase alta de las facciones y guardias de muy alto rango de Deviluke y los dejaron inconscientes. Y los sabía que iba a pasar en el inframundo. Estaban todos los líderes y dioses de todas las facciones junto a los reyes de Deviluke, los harems de los chicos y sus conocidos y diosas dragones. También había cámaras donde en todo el mundo humano se estaba retransmitiendo el juicio. Los chicos irían despertando, pero sentirían que en su cuerpo había cadenas y ellos no sabían el por qué, así que Issei diría: porque estamos encadenados. En eso Sircheth gritándole diría: cállate, escoria, golpeando la mesa con mucha fuerza. En eso los dos chicos se atusarían por el tono en el cual el Mahou les había hablado. En eso Rito diría: porque estamos así, Sircheth-sama. En eso recibiría un golpe en su estómago por parte del rey de Deviluke, visto por todos, y Hid lo cogería del pelo, haciendo que Rito lo vea a los ojos, y Hid le diría: ¿cómo te atreves, maldita escoria, a hablar? Diría para estrellarlo en el suelo, haciendo que Rito empiece a sangrar por la cabeza. Issei al ver esto diría: ¿por qué hacen esto? Diría preguntando con miedo. Sircheth diría: son unos malditos traidores. Issei y Rito sin entender nada dirían: traidores, hicimos nada. Pero en eso enseñarían un holograma donde se podía ver a Issei teniendo relaciones sexuales con un montón de chicas, donde se le podía escuchar decir que ellas eran 1000 veces que su harem actual, y que ellas eran un montón de perras estúpidas inútiles que solo servían para cocinar y ni eso sabían hacer. En eso las chicas lo ven con mucha ira en sus ojos y Issei dice: ese no soy yo, tienen que creerme. En eso Sircheth dice: no hemos terminado. En otra podemos ver a un Issei matando un montón de gente inocente, mujeres, niños y ancianos de las facciones y humanos, diciendo: a que asco, Ricebin no pudo gobernar el mundo, pero yo lo haré bien. Yo soy el Sekiryute y prometido de esas zorras, no sospecharían de mí. En eso se puede ver a un pelinaranja diciendo: ¡buah, qué pereza matar a estas cucarachas, y que nos consideren héroes! Jajajaja. En eso Issei y Rito se ríen y dicen: vamos a ser los reyes de todo. En eso aparece un círculo mágico de donde aparece Ricebin y dice: bueno chicos, ¿qué quieren como recompensa por su excelente trabajo? Los chicos dirían: unas perras calenturientas buenas para nada. En eso Ricebin dice: está bien, se lo han ganado. En eso el hologramas se apaga y aparece otro de Rito con un montón de mujeres, y una de ellas dice: cariño, ¿quiénes son mejores, esas perras alienígenas o nosotras? Y Rito diría: ustedes son mejores, acabando dentro de la chica, mientras otras aparecían y hacían el acto sexual, y Rito diciendo que bien, ya falta poco para deshacerse de esas perras y los inútiles de las facciones. En eso el holograma se apagaría y Rito diría: yo no hice nada, pero recibiría
sentía una puñalada en el lado de su estómago de parte de una pelirrubia que lo miraba con una cara fría que el chico nunca había visto, y Yami le diría ¿cómo nos pudiste hacer esto? Dijo, mientras su mirada era cubierta por su cabello, y dice, y en ese momento dice, tengo pruebas de que nosotros no hicimos nada, y dijo Yami, ¿cuáles pruebas? Dijo, mirándolo con unos ojos vacíos sin brillo, y dijo Drake, puede decir que nosotros nunca hicimos nada de eso, dijo confiado, pues él podría mostrar su inocencia. En eso todo el mundo se queda en Ise y desesperado dice Drake, diles que nosotros no hicimos nada. Drake diría gritando, cállate maldito bastardo, tú y ese malnacido hicieron actos imperdonables, y Drake le diría a los líderes que ellos habían hecho todo eso y mucho más. En eso se puede ver cómo aparece un holograma desde la Booster Gear y se puede ver a Issei en el Cokyutos, la prisión helada donde estaba Cocabiel, y se ve cómo lo libera. En eso se puede ver a Cocabiel hablando con Issei y dice, vaya parece que el Security me libera, porque diría con una risa burlona, y Issei diría se acerca una guerra y necesitamos a gente para hacerla, Tenosunes diría burlón, y Cocabiel aceptara y se apagaría el holograma y aparecería otro de Rito en donde se le podía haber entregado información secreta a Rizebim y a enemigos de Id, y luego aparecería en un lugar oscuro en donde había una niña de unos 10 años muy maltratada, y Rito se acercaría metiéndole una patada y diciendo no puedes dormir. La niña tosería sangre y la gente que estaba viendo esto estaban con la sangre hirviendo de la ira haciendo a esa niña, la violó, la golpeó, la torturó de varias maneras, como por ejemplo le iba rompiendo los dedos de las manos uno por uno y luego se lo curaba con lágrimas de fénix para volver a rompérselos. Luego de eso coge una barra de hierro y la calienta con fuego y dice mi barra o esta barra. A la niña aterrada le mataría la barra de hierro, la niña gritaría por el tremendo dolor hasta casi morir, y Rito diría vamos, no es hora de morir, la curaría con una lágrima de fénix y diría la niña matarme por favor, y Rito no diría nada, se acercaría a la niña para empezar a golpearla con fuerza. Rito diría se acabó, empezó a golpearla en el cuello. Imaginen la escena del God of War 3 donde Kratos le arranca la cabeza a Helios. Fin de nota. Rito le habría arrancado la cabeza y la tiraría al suelo pisándola y destrozándola. En el proceso la gente quedaría completamente furiosa por ver lo que hizo el pelinaranja y diría yo no hice nada, tienen que creerme. En eso recibiría un puñetazo que le sacaría un montón. Esta le diría cómo pude enamorarme de una basura que abusa de los más débiles y más has asesinado a una niña haciéndole todo eso, eres la peor de las escorias que he tenido la desgracia de conocer, ojalá al lugar que vayas sufras por el resto de la eternidad. Rito al oír eso no pudo más y lloró delante de todos, haciendo que todos les dé repulsión por llorar por algo que él supuestamente había hecho. Las demás chicas de los dos protas les dijeron todo tipo de cosas mientras la gente abucheaba a los dos chicos. En eso Sircheth y los demás líderes dicen por haber cometido los crímenes de traición hacia sus ex mujeres, traición a las facciones, vender información a Rizebim, asesinatos de gente de todas las facciones, se les condena a ser ejecutados y desterrados de esta dimensión y se les serán quitados sus poderes para que no escapen del Tártaros, serán ejecutados delante de todo el mundo dentro de 3 años. El día 17 de julio de dentro de 3 años serán ejecutados y desterrados de esta dimensión para el resto de la eternidad. En eso se acerca Gran Roja, ¿qué pasa? Nos arrepentimos más de haberte resucitado, y Oudou Issei diría pero no hicimos nada. En eso recibe un puñetazo por parte de Triexa, vaya pero ¿qué dices estúpido bastardo? Si lo vimos todo. Gran Roja dice creo que tienes algo que nos pertenece. En eso Issei empieza a gritar por ver cómo volvía a ser un humano, quitándole todo el poder suyo y el de Otis y también su sangre y carne, dejándolo como un humano común y corriente. En eso Issei estaba al borde del desmayo y dice Drake por favor sáquenme de esta basura de ser humano que mancha y mancha más mi nombre. En eso llega Rias y dice está bien, déjenme a mi chica. Si se acerca a él y le arranca el brazo sin compasión y dice que asco, ahora me tendré bañar 5 veces a día por lo menos para quitarme su esencia, haciendo el gesto de que iba a vomitar. A Rito no le iba mejor, lo habían apuñalado Yami, Mea y Nemesis. Nana estaba invocando a sus animales para hacerme más daño. Lala utilizaba sus inventos para causarle más daño. En eso se con la poca energía NN no HHICNN nada dirá siendo escuchado por todas. En eso Hit dice eres un maldito bastardo y dice sufre y le apuñalaría su ojo derecho y dice vaya pero qué asco y dice Yami aquí. En eso lo lanza hacia Yami recibiéndolo con un corte limpio en su brazo, corándole el brazo derecho y gritando por ver cómo su extremidad había sido cortada sin piedad, cayendo al suelo casi muerto. Y Sircheth diría llévenlos al Tártaro. Ya en el Tártaro habían sufrido todo tipo de torturas, como por ejemplo obligados a ver películas pornográficas de sus ex mujeres, teniendo relaciones sexuales con otros sujetos, siendo mutilados, torturados. Incluso un día llegó Lala junto con las demás con un invento. Los chicos, temiendo lo peor pero no se esperaban eso, fueron convertidos en mujeres y fueron violados día y noche durante
durante 2 largos interminables y insufribles años por todas las criaturas del tártaro, duendes, orcos, ogros, zombies, gigantes y todo tipo de criaturas vivientes, incluso eran las putitas del Congreso demoníaco. Fin de flashback. Eso fue todo lo que ocurrió en este tiempo. Ya los chicos habían perdido, eran un recuerdo de lo que alguna vez fueron, de los chicos amables, bondadosos, cariñosos y un poco pervertidos. Ya solo quedaba una cáscara vacía sin nada, era como hablar con la pared. Ya faltaban 2 días para su ejecución. En este momento, estaban siendo torturados por un sujeto desconocido. 2 horas después de ser torturados por el sujeto desconocido, les apuntó con una pistola extraña, invento del ala, que los convirtió en mujeres, y durante los 2 últimos días, fueron profanados una y otra vez por las criaturas del tártaro. Time skip. Ya habían pasado los 2 días, ya todo el mundo, mejor dicho el universo entero, se había enterado y todos quisieron ver la ejecución de los traidores. Ellos llegarían escoltados por unos demonios de clase alta que eran guardias. La gente al verlos solo sintieron asco, no solo por su olor corporal sino por su aspecto. Llevaban unos harapos muy viejos y iban con manchas blancas en todo su cuerpo y lo iban a ejecutar en una guillotina. A la vista de todos estaban los dioses líderes de facciones, las 3 diosas dragonas junto al ex harem de Issei y el ex harem de Rito junto con sus ex padres, los padres de Lala, la guardia personal de los reyes de Deviluke. Y en eso el verdugo diría: elijan quién de ustedes 2 va primero. En eso Issei va primero y el verdugo lo pone en la guillotina y dice unas últimas palabras. Diría preguntándole, y Issei sorprendentemente diría: sí, por favor, y todos escucharon, y Issei empezaría a hablar y diría, escutiendo un poco de sangre, y diría: espero que algún día paguen por su estupidez. En eso Issei habría muerto decapitado, el siguiente sería Rito y todo habría acabado, pero desde otro lugar había una persona brindando diciendo champán, jajaja, unas molestias menos, diría riendo como loco, mientras en la ejecución el verdugo pondría a Rito y diría: ¿tienes algunas últimas palabras? Y Rito diría que sí, todos escucharían. Y Rito diría: por fin acaba todo, espero que no se arrepientan de sus actos porque algún día se arrepentirán de todo. En eso la cuchilla bajaría y decapitaría a Rito matándolo al instante y todos quedarían en silencio por un momento y enseguida todos aplaudirían por la ejecución. Mientras tanto con Issei y Rito estaban en un espacio negro y los dos se verían y dirían: vaya, así que así termina todo. Nadie les dice nada, solo piensan. Pasarían mucho tiempo vagando por el lugar diciendo: ¿hasta cuándo tendremos que seguir aquí? Habían pasado para ellos milenios, pero en la realidad solo habían pasado 3 meses. Eso me rindo, pero verían una luz al horizonte y en eso se levantarían como podían, llegando poco a poco al lugar de donde provenía la luz. En eso, antes de llegar, se abre una grita en el suelo, tragándose a Rito y a Issei. Y en un mundo completamente diferente se había un montón de chicas celebrando. Muchas eran altas, peliblancas con halos al alrededor de su cuello, iban con una vestimenta rara. Ya había más chicas, unas pelinegras de cabellos extraños, una con un doji naranja con cabello en forma de palmera, otra en pelipunta, otras eran vestimentas un poco reveladoras por parte del torso, pero habían 2 chicas que parecían gemelas, 2 chicas de cabello azul bajitas, pero eran el centro de atención de la fiesta. Se estaban peleando por un postre, había una chica de doji negro parecida a la del doji naranja y otra chica verde y parecía muy amiga de la del doji negro. Habían más chicas pero irán saliendo más adelante, pero de repente ven como el cielo se nubla de un momento a otro. Todas las chicas notaron esto y en eso ven una grieta de donde saldrían 2 personas que serían cerca de la fiesta y verían como la grieta se cerraría. La grieta, las chicas verían esto y esperarían a que él se fuese el polvo para ver. Pasarían 2 minutos y el polvo se habría despejado y verían un pequeño cráter donde había 2 chicos que cuando los vieron algunas se preocuparon por el estado tan lamentable en cómo se encontraban y una de esas chicas diría: rápido Cacarota, dales unas semillas del ermitaño, y diría: está claro. Vegeta se acercaría para darles una semilla, pero cuando estuvo cerca y olió un poco el aire, vomitó por cómo olían los 2 chicos. Las chicas al ver esto se sorprenden un poco y la chica se taparía la nariz para darles la semilla y que no murieran por sus heridas, y cuando les dio la semilla diría: Whis, ¿puedes hacer algo? Y diría: sí que puedo. En eso tapa el cráter con magia y los deja en el suelo con una capa de aislamiento para que las demás no vomiten por su olor, y las chicas se preguntarían cómo habían acabado así estos chicos. Fin de cap. Esto es una dimensión alterna de Dragon Ball Super donde ya casi la gran mayoría de participantes eran mujeres y se habían vuelto muy amigas entre todas. Espero que les guste la idea. Si es así, dejen su like, suscríbanse para más, así desbloqueamos la pestaña de comunidad y compartiré alguna idea. Ahora sí, gracias y adiós. Meta para el siguiente cap 290 subs y 5 likes.